Vamos a comenzar en unos momentos. Ok. Ya está. Recording in progress. Hoy es domingo 29 de enero del año 2023. Son las 4:59 p.m. hora de México y vamos a continuar hoy día con el estudio de las reglas de entrenamiento que hemos comenzado ya hace algunas clases. Voy a proceder a compartir pantalla ahora. Okay. Nosotros estudiamos en la clase anterior, espero que, no sé si alguien hizo la tarea. Pues intentó. ¿Usted? Sí, lo intentamos, pero Ajá, pues sí está difícil ver la relación y la diferencia. ok. Y entonces, no sé si hay alguien más en línea. ¿No? Bueno. Yo sí, yo la hice también. Marino también. Sí. Yo la hice, pero no estoy satisfecha Sí. completamente. ¿Y tiene un cuadro o algo? A ver cómo puedo mirarlo. A ver, comparte la pantalla. No, que no la... bueno, a ver. Ahí puede compartir. Es que me cuesta bastante compartir la pantalla, porque tengo muchas ventanas abiertas. Ujú. Vamos a ver, ¿cómo hago para compartir? Voy a intentar. ¿Usted qué hizo? Sí, un cuadrito. A ver. Creo que es esta. Es que una depende completamente de la otra. O sea que no se puede, yo creo que separar completamente. A ver, no lo veo. A ver, ahí está. A ver qué es. Ok, cama. Ok. Igual. Ok. A ver, si quiere explíquenos. ¿No? ¿Se ve que se quedó sin sonido? Sí, es que está se ve que no tiene... con el audio últimamente. Sí, tiene su micrófono apagado. Ah, ok. Ok. Bueno, si quiere después... Ruti que diga, porque Ruti también creo que diga. ¿Usted también, Ruti? No, yo no lo hice, pero yo vi el cuadro que mandó Miguel. Lo que pasa es que está en Excel y por eso no lo pude descargar, solo lo vi en el teléfono. Pero también está bastante claro si lo quiere compartir Miguel. Bueno, después en todo caso, ¿usted lo tiene? ¿Está en el chat? Está en el chat. Ha de estar en el Telegram. Telegram. En Telegram está. Ok. ¿Qué? Porque yo no Y tengo. entonces también Marina lo puso. No, A ver, Miguel. Miguel. A ver si lo puedo compartir. A ver, le voy a dar... Lo voy a poner como co-host, Miguel. Bueno. Bueno.
Porque Marina no tiene sonido, ¿no? No. A ver si puedo. Ya estás como coanfitrión, Miguel. Sí. ¿Se ve? Sí, a ver. Sí, muy bien. Yo Wow. tomé un cuadro porque... Bueno, ya, que tuve que salir y volver a entrar. Después explico el mío. Es que no sé qué pasa con los auriculares, no me cortan el audio. Ok, ahora está compartiendo Miguel y después vemos el suyo de nuevo, Marina. Porque como tú... Claro, yo ya había hecho el mío y luego después vi el de Miguel y digo, bueno, pues nada, me apunto a otro curso o algo. Ah. Pero bueno, luego lo vemos. A ver si Miguel nos explica. Así nos debe sentir como... Este es un cuadro que parte de que lo habíamos Que visto lo muestra del mío, como un pero no. ejercicio para un retiro, creo que el retiro de la etapa de purificación. Tiene un poco más de información que lo que usted había pedido, ¿no? Muy bien. Pero básicamente trata de relacionar las realidades últimas con ciertos conceptos reales que tienen un fundamento en la realidad última. Ok, Entonces, la primera columna a la izquierda son las 6 puertas de los sentidos. ok, La vara, tu vara. ok. Ahí tenemos la del ojo, oído, todos los 5 sentidos perfectamente. Muy bien. Y la correspondencia con la realidad última es la sensibilidad material, pasada rupa, la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz, la sensibilidad de la lengua, la sensibilidad del cuerpo y en el caso de la muerte, de la mente, perdón, Sí, la conciencia continuidad vital, muy bien. pavanga chita. Ok, perfecto. Ahí tenemos agrupado como concepto, materias, son todas estas sensibilidades, algunos de los fenómenos materiales, Ujú. y comúnmente, la puerta de la mente, la conciencia y continuidad vital. Perfecto. Después tenemos, si vamos un poco más a la derecha, las 3 puertas de acción, en donde tenemos la puerta del cuerpo, la puerta del lenguaje y la puerta de la mente, en donde ahí tenemos la correspondencia entre las realidades últimas de la sensibilidad material con las puertas. Muy bien. Y las 2 siguientes columnas son los cursos de acción completa, la insana y la sana, y cómo se relacionan con las puertas. En el caso de matar, robar y conducta sexual ilícita, la puerta del cuerpo, Ajá. pero referido a la expresión corporal. Muy bien. La expresión corporal, a su vez, tiene como causa ciertas conciencias, que son las que están enumeradas acá. Las 12 conciencias insanas. Bueno, esto es parte de la vida. ¿Dónde está el libro de vida? Vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, claro, eso está en el capítulo, lo sacó del capítulo 6, que son las conciencias que producen la expresión. A ver, La expresión corporal y la expresión... wow. Sí, está. Entonces, el curso de acción completo Sí, de es la la lengua, correlación completa. del lenguaje, el lenguaje falso, Ipamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo, que son como fenómeno material la expresión verbal también producida por esta conciencia. Ajá. Y ahí separé, porque usted mencionó en la última clase que el lenguaje falso era parte de la regla de entrenamiento, o sea que entonces separé el lenguaje falso del resto de los cursos completos de acción del lenguaje, ¿no? Que son difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo, y lo puse como la regla de entrenamiento llegaría hasta la abstinencia del lenguaje falso. Está muy bien. Y en la puerta de la mente tenemos los restantes cursos de acción completa. En el caso insano, la codicia, mala voluntad y la concepción errónea. Y en el caso de las acciones sanas, es la abstinencia de café. Muy Y bien. la última columna hace una correlación con los 3 entrenamientos que era el motivo del curso, creo que era el Claro. retiro que habíamos hecho, en donde la virtud está vinculada exclusivamente a las puertas del cuerpo Y el lenguaje. y del lenguaje. Mientras que la puerta de la mente, el entrenamiento son las otras 2, concentración y ser del espíritu.
Pues muy, muy completo. Felicitaciones. Realmente, ¿te has compartido entonces en el grupo eso? Sí. Esto lo puse en PDF y ahora lo voy a compartir, porque había compartido una versión en Excel y después intercambiando algunas opiniones con Marina agregué con un poco más de detalle. Ah, ok, sí, porque yo no lo pude descargar en Excel. Te lo agradeceré porque está muy bien hecho. Ahora lo comparto en el grupo. Wow. Ahora tiene una versión en PDF. Perfecto. No, muchísimas gracias, realmente, Miguel. Sadu. Triple estrellita por haber hecho la tarea tan bien. Wow. Es increíble. Wow. Que para la Yo se lo tercera he dicho por edición. privado, ahora ya lo puedo decir también en público, es increíble. Ahora lo que Hay entiendo. mucha información que es de Abiyama, Sí, capítulo 3 en adelante, no hemos visto todavía, muchos que no han hecho. Bien. Lo que pasa es que Claro, ustedes capítulo para- 3. Vale, has separado las realidades últimas en concepto real, citas, damas, ¿no? Pero en realidad son todas realidades últimas. Bueno, No usaba la transformación. cuerpo y mente son conceptos reales, no son realidades. Ajá. Por eso están ahí separados. Claro. Están dentro de la realidad última, Sí. pero claramente son conceptos. Ajá. Wow. Bueno, ¿queréis ver el mío? A ver, Esto lo compartir. ahora. Lo comparto. Sí, por favor. De nuevo. Está El como- anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas. A ver. ¿Ya? A ver un momento. No. ¿Cómo A fuimos ver, esto? ¿cómo puedo? No, ahora ya, déjenme checar. A ver, entonces. Qué raro que es. Es que se salió. Se salió, sí. Se salió ya, Se por volvió a eso. meter con- Ahora. Ahora ya puede. A ver. No sé cómo. A ver, un momentito. Porque ahora. Ok, a ver. Juan No, Quinel. mira, esta, porque como he estado trabajando tanto. Ahorita lo agrego, pero. Llevamos 9 clases. Yo no estoy en el chat. ¿No? ¿Por No qué? estoy en el chat. Ahora. Lo compartí varias veces. Y ahora se nuevo pasó con el sonido. Ese teléfono. Dale, compárteselo también a... Ya me habían dicho, pero. Es que es un enlace. Sí, entonces Sí, yo me acuerdo que me el metí a- problema que dijo que tiene con sus audífonos. O sea, pero se ve que cuando comparte ya no puede Ajá. hablar. ¿Cómo lo pongo? Dale ahí más, añadir miembros Añadir miembros. y dale copiar enlace. Bueno, que lo comparte en el chat y en todo caso demos un poco de retroalimentación ahí, ¿no? Así que se ve que no puede. Bueno. Entonces sigamos, ¿no? Porque para avanzar un poco más, a ver cuándo voy a compartir yo la pantalla. Entonces, vamos a hacer una especie de recapitulación de lo que vimos anteriormente en la clase anterior. Entonces, pero me da mucho gusto que se han aplicado con eso. Bueno, después veo lo que hizo Machari. Pero entonces son tres conceptos, son tres cosas que son bien importantes entender bien, porque no solamente para estudiar esto, que es lo que es acción o karma, lo que es puerta de acción. Nada, venerable, no puedo compartir, no sé cómo hacerlo para compartirlo en el chat y no lo puedo enseñar y al mismo tiempo explicarlo. Bueno, Así que no sé si enviarlo al Telegram. sí, por favor, mándelo al Telegram y a ver cómo Lo voy a mover. mandar al Me Telegram. agrego ya a Telegram ahí, de alguna manera anónima. Entonces, lo que estaba diciendo es entonces que es muy importante saber estas tres cosas. Lo que es acción o karma, lo que es curso de acción, ¿no? O bueno, antes de curso de acción es la puerta de acción, que es Kama Dwara, y lo que es un curso de acción, que es Kama Patra, ¿no? Entonces,
porque para seguir avanzando aquí va a llegar un punto de que va a ser muy importante entender eso. Y no solamente aquí, en muchas otras cosas de que estudiamos, esto va a ser importante. Entonces, recapitulando, acción, técnicamente hablando, entonces ustedes tienen que ir al capítulo 8, aquí que yo les mostré. Hay un cuadro en el capítulo 8 de la condición de kama sincrónico, que se llama, ¿no? Que está en la página 288, ¿no? Entonces nosotros tenemos los estados condicionantes, que eso es en realidad el kama, ¿no? Entonces son las 33 voliciones pasadas, sanas e insanas. Pero esas 33 voliciones pasadas, sanas e insanas, incluyen las 4 conciencias del sendero. Entonces normalmente nosotros no consideramos eso para los propósitos de esto, o sea que vamos a tener que restarle 4 porque tenemos 12 voliciones con las conciencias insanas, ¿no? Tenemos 8 voliciones con las conciencias sanas, hermosas de los sentidos, tenemos 20. Tenemos 5 voliciones sanas de la esfera de la materia sutil, 25, y tenemos 4 voliciones sanas de la esfera inmaterial, 29, ¿no? 25, 29 y 4 serían 33, por eso. Entonces eso es lo que es el kama en realidad. O sea que si ustedes saben Abhidhamma, esa es la explicación más completa que van a tener. Ahora, de acuerdo con los suttas, nosotros compartimos eso. El Buda dice, ¿no?, de que es por medio de la volición que uno realiza una acción por medio del cuerpo, del lenguaje, de la mente, ¿no? Pero específicamente hablando, esto es la forma más precisa que nosotros tenemos de definir. Y entonces el kama en realidad es el estado condicionante. Y nosotros después tenemos los estados condicionados, que son, el kama es una volición normalmente pasada que genera una potencialidad. Esa potencialidad en Abhidhamma y en el Patana se llama la fuerza de la condicionalidad, sati, con doble T, no como la atención plena, ¿no? La fuerza de la condición, sati pachaya. Entonces, cuando uno tiene esa potencialidad asociada con conciencias sanas e insanas, se genera esa potencialidad, ¿no? Y después, cuando digamos las circunstancias son propicias o adecuadas, esa potencialidad produce un resultado que puede ser, el resultado es mental y material, ¿no? Entonces eso es lo que se llaman los estados condicionados. Entonces los estados condicionantes y los estados condicionados están, en esta condición, están ligados por la fuerza de la condicionalidad, que es precisamente esta, que se llama Nanakanika Kama, que es la condición de kama asincrónico, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de kama, técnicamente hablando, siempre nos estamos refiriendo a la acción o a la volición. Nunca nos estamos refiriendo a los resultados. No obstante, cuando hablamos así en sentido, incluso el Buda a veces utiliza el concepto de kama para recibir los resultados. Pero claro, cuando es lenguaje así coloquial, entonces por eso se presta tanta confusión. Entonces ese es el primer concepto que es importante tener presente. Ahora, ese kama o esa acción puede ocurrir a través de las 3 puertas, ¿no? Que son la puerta del cuerpo, la puerta del lenguaje y la puerta de la mente. Pero en el capítulo 3, nosotros, y muy bien lo que hizo Miguel, nosotros vamos a estudiar que hay 6 puertas también. La puerta del ojo, la puerta del oído, como está ahí en el cuadro que compartió Miguel. La puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo, ¿no? Esas puertas son todas propiedades materiales, ¿no? Es lo que él puso en el cuadro, son las sensibilidades que vamos a estudiar en el capítulo 6. Ahora, y después tenemos la puerta de la mente. Esa es una clasificación de puertas. Y después tenemos otra clasificación de puertas que es
la puerta del cuerpo, ¿no? La puerta del lenguaje y la puerta de la mente, que normalmente es la clasificación que se hace cuando uno habla de las acciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar las realidades últimas. Entonces la puerta del cuerpo es la expresión corporal, que es una propiedad material producida por la mente. Y ahí Miguel puso, porque en el capítulo 6, usted tiene en el compendio, hay un cuadro donde ustedes pueden ver, que es el cuadro número 6.2, cuáles son las conciencias que producen la expresión. O sea, en total son 30 conciencias. Claro, las expresiones son 2, ¿no? Entonces, una tarea que les puedo dar para la próxima clase es cuáles son las conciencias específicamente que generan la expresión corporal y cuáles son las que generan la expresión verbal, o son las 30. Pregunta. No sé si entendieron la tarea. No, entonces ahí en el cuadro ese ustedes tienen cuáles son las conciencias. Solamente 30 de las 89 que producen la expresión. Entonces hay dos expresiones: la expresión corporal, que es la puerta del cuerpo, y la expresión verbal, que es la puerta de la mente. La puerta del lenguaje. Entonces, y la puerta de la mente, a diferencia de la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje, es la conciencia de continuidad vital, que es inmaterial, ¿no? Entonces, el dominio de los preceptos, como dije anteriormente, o de las reglas de entrenamiento, solamente la puerta del cuerpo y el lenguaje, ¿no? Por eso el Buda, antes de morir, por ejemplo, dijo de que el Vinaya, precisamente, tiene que ver solamente con eso, con la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje. El Dhamma es para la puerta de la mente, ¿no? O sea, eso es bien importante que nosotros entendamos. Entonces, ahora hay otra cosa más, que es el curso de acción. Yo a veces lo traduzco como curso completo de acción. Y el curso de acción es cuando esa acción, cuando ese karma, además de ser un karma, tiene la potencialidad de producir una reconexión. Porque hay karmas que no producen la conciencia de reconexión. Hay karmas que no tienen la capacidad o la potencialidad de hacer de que uno reconecte, digamos, en un plano determinado. Solamente los karmas que son cursos de acción tienen, digamos, esa potencialidad. No significa que vaya a ser, pero esos karmas son eso. Entonces, si ustedes entienden eso, entonces vamos a poder explicar bien todo lo que sigue de esto. Entonces, cualquier cosa me dice. Bueno, entonces en la clase anterior también nosotros habíamos estudiado que los 5 preceptos, ¿no? Las 5 primeras reglas de entrenamiento, ¿no? Como se originan de la transgresión, ¿no? De conciencias insanas, entonces se dice de que son abstención de faltas naturales, o también se llama en otras partes del canon, se llama faltas del mundo. O sea, de que matar un ser sintiente, o sea, eso es algo que uno no lo debería hacer nunca. Porque eso es una falta del mundo, no es una falta natural. No, porque aparte eso se origina de una conciencia insana, ¿no? Por eso lo que nosotros vimos en una lámina anterior, de que se refiere, eso se llama Nicca Sila. O sea, que uno tendría que tener eso como sila permanente, virtud permanente. Eso, con la enseñanza del Buda, ahí no hay, digamos, negociación, como se dice, ¿no? O sea, uno no puede faltar en eso, porque si uno falta, entonces uno ya está en problemas, ¿no? Pero los otros 5 preceptos, no comer después de las 12, o sea, ¿no? Son cuestiones establecidas por el Buda para que uno tenga pocos deseos, ¿no? Esté satisfecho con poco, tenga pocas necesidades, ¿no? Entonces,
en realidad no son faltas del mundo eso. O sea, en realidad no le está haciendo daño a nadie si uno come después de mediodía, o no escucha música, o ve ¿no? O sea, pero son reglas que el Buda estableció que tienen que ver con el progreso espiritual, ¿no? Entonces por eso, nosotros ahí compartimos sus cuadros, ¿no? Que Ruti me ayudó porque me había equivocado editando. Entonces esos son lo que son faltas naturales o faltas del mundo, y los 5 siguientes preceptos son faltas establecidas. ¿Ok? Entonces hasta ahí llegamos nosotros el domingo pasado. Entonces ahora el comentario, porque nosotros vamos a seguir usando el comentario de el Kudakapata, del libro menor. Entonces el comentario ahora explica lo que todas las reglas en común, ¿no? Tienen precisamente esa frase en Pali, que es Veramani Sikapadam Samadhiyami. ¿No? Si ustedes toman los preceptos, ¿no? Panatipata Veramani Sikapadam Samadhiyami. Adinatana Veramani Sikapadam Samadhiyami. O sea que Veramani Sikapadam Samadhiyami es común a los 10 preceptos. Entonces lo que el comentario va a hacer ahora es explicar qué quiere decir cada una de esas palabras. O sea, que ustedes vean, ¿no? Y la explicación es de 2 tipos. La explicación de acuerdo a la etimología y la explicación de acuerdo al significado. Ahora, como es importante esto, porque son las reglas de entrenamiento, yo voy a compartir con ustedes las explicaciones. Entonces, ahora, algunas láminas tienen en la parte izquierda el Pali y en la parte derecha la traducción. Cuando tenemos en la parte izquierda el Pali y en la parte derecha la traducción, es porque a veces es necesario explicar algunas palabras. Entonces, pero si no comparto el Pali. Ahora, las personas que están en entrenamiento como Amachari, etc., en esta presentación que yo tengo ahí, estoy saltando láminas, ¿no? Entonces, y muchas láminas de las que yo salto tienen explicaciones en Pali y traducciones que no creo que sea necesario profundizar tanto en la clase, pero si ustedes quieren, incluso las personas que están en línea, o sea, pero yo estoy saltando cosas para hacer más, un poco más amena la explicación. Entonces ahora voy a explicar. Entonces nosotros dijimos que todos los preceptos tienen en común Veramani Sikapadam Samadhiyami, ¿no? Entonces ahora el comentario va a explicar qué significa Veramani. Veramani significa abstinencia. Normalmente nosotros traducimos Veramani como abstinencia, ¿no? Pero en realidad abstinencia, ¿por qué? ¿Qué significa abstinencia? Entonces, estas son cuestiones así gramaticales que son difíciles de explicar, pero Veramani significa, yo voy a leer en Pali, Veram Manati, ¿no? Manati significa algo así como demuele o aplasta, y Vera es el odio, el enojo. Hay un verso en la Dhammapada, ¿no? Que dice uno debería conquistar el odio por medio del odio, ¿no? Nunca cesa. Entonces ahí usa el término Vera, ¿no? Entonces por eso se denomina Veramani, ¿no? Entonces el significado es abandona, disipa, pone un fin al odio, hace que no exista. Ahora, claro, estas son explicaciones etimológicas que son importantes en un cierto sentido, porque bueno, no todos los preceptos tienen que ver con el odio, la transgresión, ¿no? O sea, no, pero bueno, simplemente para poner en contexto. Pero también nosotros tenemos una explicación alternativa, que es en vez de Veramani,
es viramati, ¿no? O alternativamente el individuo se contiene del odio por medio de esto. O sea que, entonces en este caso es una definición por medio del instrumento. Cuando nosotros estudiamos en Pali, la definición anterior es por medio del agente o el sujeto. O sea, Viramani es eso que demuele el odio. O sea, es por medio del sujeto. Pero de acuerdo con esta explicación, se contiene el odio por medio de esto. O sea que es un instrumento, en este caso. Y ahí explica, bueno, cuestiones gramaticales, sustituciones y todo lo demás. No vamos a entrar en esto. Entonces, lo que quiere ahora es, de acuerdo con esto, hay dos formas de recitar el precepto, ¿no? O la regla de abstención. Abstención, que es como nosotros lo hacemos, Viramani Sikapada, o como Viramani Sikapada. ¿No? O sea que hay dos lecturas diferentes. En realidad el significado es el mismo. O sea, para que ustedes vean, ¿no? O sea, a lo mejor es demasiado preciso esto, ¿no? Para los propósitos de la clase, pero quiero mostrarles, ¿no? Entonces ya explicó la primera, Viramani. Ahora voy a explicar Sikapada. Entonces, ¿qué es Sikapada? Entonces, eso en lo que uno se debe entrenar se denomina Sika o entrenamiento, ¿no? Uno va por medio de esto, por esto se denomina pie, porque es Sika Pada. Pada significa pie, ¿no? O sea, el pie es lo que a uno le permite ir de un lugar a otro, ¿no? Pero en realidad pie, ¿no? No significa el pie, sino significa el medio por medio del cual uno va de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por eso, Sikapada significa el medio para arribar al entrenamiento. Entonces, y aquí, bueno, son cuestiones gramaticales que, bueno, yo espero que todos los que avancen en el estudio de Pali algún día podamos, como Dhammapada, igual. En el caso de Dhammapada es igual. Pada, o sea, no solamente significa el pie, pero Pada también puede significar en Pali el lugar por donde uno va, el camino. No solamente el medio por medio del cual uno va, sino el lugar por donde uno va, ¿no? Y entonces, Viramani Sikapadam es un compuesto adjetivo. O sea, si quieres se los dejo para que ustedes lo lean. Y ahora, ¿qué significa Samadhiyami? Samadhiyami en Pali es un verbo en primera persona. Yo asumo literalmente, ¿no? Pero Adhiyami significa tomo, algo así, ¿no? Yo tomo, yo agarro, pero tiene el sama adelante. Entonces significa, sama significa completamente o correctamente, ¿no? Entonces asumo, me comprometo sería, ¿no? O sea, de que no es simplemente tomar algo de una manera ligera. Eso lo quiero decir. Se dice asumo con la intención de no transgresión, no rompiendo la regla del entrenamiento, no agujereando la regla de entrenamiento, no debilitando la regla de entrenamiento. Ok, ahora ya salimos de la parte etimológica. No, qué bueno. Porque explicar eso está difícil. Ahora, de acuerdo con el significado es más fácil. Entonces el comentario ahora explica de acuerdo qué es abstención. Y qué bueno, porque en la clase anterior de Abhidhamma estudiamos las abstinencias, ¿no? Entonces abstención significa la abstinencia asociada con una conciencia sana de la esfera de los sentidos. ¿Ok? Estudiamos eso, incluso ya sabemos cuáles son las conciencias sanas que surgen las abstinencias. ¿Cuántas son? Las conciencias sanas.
¿Cuántas conciencias surgen en la abstinencia? ¿Con cuántas conciencias sanas del esfera de los sentidos? Con todas, ¿no? Ah, no. ¿Cuáles son? Con 89. No, solamente con las conciencias sanas. 51. 25, No sé. ¿no? ¿Cuántas? 24. Las 25 sanas. Sí, pero solamente del esfera de los sentidos. Eran 12. No. Corriendo. Ok, no importa. Ok, son 8, ¿no? 8. Ah, 8, claro. Ok, entonces, abstención o Veramani significa la abstinencia, o sea que nosotros tenemos, recuerdan que hay 3 abstinencias, ¿no? Y se recuerdan que las abstinencias con las conciencias del esfera de los sentidos, ¿qué pasó? Explicamos que son adjuntos variables, ¿no? No sé si se recuerdan eso. Que cada vez que surge la conciencia sana, no necesariamente surge la abstinencia. Y cuando surge una abstinencia, no surgen las otras. Pero siempre hay conciencia sana. Pero siempre hay conciencia sana. ¿Se recuerdan de eso? Ok. Entonces, esta abstinencia se menciona en el Vivanga, que es el segundo libro de Vidama, ahí está la referencia, de acuerdo a la siguiente forma. Entonces, en esa ocasión existe abstinencia, contención, sujeción, abstención, inacción, inactividad, no incurrimiento, no transgresión del límite, destrucción del puente hacia matar seres sintientes. Ciertamente, esa también existe, la abstención ultramundana, pero como aquí fue dicho asumo, es apropiado considerarlo como aceptación. Por lo tanto, no es esta abstención ultramundana, y se dijo que es la abstinencia asociada con la conciencia sana del esfera de los sentidos. O sea que cuando nosotros hablamos de los preceptos, por supuesto que nosotros no podemos incluir las conciencias ultramundanas. Solamente estamos esto funciona a nivel de conciencias mundanas. Eso es lo que está diciendo el comentario. ¿Y qué significa entrenamiento? Entonces ahí ustedes tienen los 3 entrenamientos. Adi Sila Sika, que es el entrenamiento superior de Sila. Cuando estudiamos el curso que mencionó Miguel, de las 7 etapas de purificación, estudiamos eso. Adi Chitta Sika, que es el entrenamiento superior de la mente, que se refiere a la concentración, y Adi Paña Sika, que es el entrenamiento superior de la sabiduría. O sea que cuando el término Sika, porque ¿y eso? Se abre a veces, sí. Perdón. Sika, porque en el precepto Sikápada, ¿no? O sea, pero hay 3 tipos de Sika. ¿No? Aquí nos estamos refiriendo solamente a el entrenamiento de la virtud. Pero en este entrenamiento se refiere a la virtud de la abstinencia natural, a la introspección mundana, a las llanas de la materia sutil e inmateriales y al sendero noble. O sea, de que el entrenamiento puede incluir muchas cosas. Entonces ahora el comentario cita del segundo libro de Vidama y explica cuáles son los estados que son entrenamientos. O sea que hay una conciencia sana acompañada con placer, asociada con entendimiento, y en esa ocasión, ¿no? Ahí dice todos los factores mentales, o sea que no podemos. Pero, entonces, lo importante para nosotros es de que es una conciencia sana, asociada con, bueno, puede ser también con indiferencia. Y ahora, pero también es entrenamiento cuando uno desarrolla las llanas. Entonces ahí el segundo libro de Vidama habla de el desarrollo del sendero para la reconexión en la materia sutil, ¿no? Entonces uno alcanza la primera llana o hasta la quinta llana. Bueno, entonces, cuando uno desarrolla ese tipo de meditación, esa práctica,
y alcanza las llanas, entonces eso también se llama entrenamiento. Y el Vivanga también explica el desarrollo de las llanas inmateriales, ¿no? Entonces, si uno desarrolla las llanas inmateriales, uno puede reconectar en cualquiera de los 4 planos, dependiendo de la llana que desarrolle, de los planos inmateriales, ¿no? Entonces, eso también es Sika, entrenamiento, ¿no? Y también Sika es cuando uno alcanza las llanas ultramundanas, ¿no? Eso, Niyanika, o sea, eso conduce a la salvación. Porque cuando uno desarrolla esas llanas, entonces uno se libera de sufrimiento, ¿no? Eso también es entrenamiento. ¿Y cuándo deja de ser entrenamiento venerable? Ya. Cuando uno alcanza, eso lo explicamos ayer, seca o aseca. Sí. Fue ayer en la clase, pero en la clase de Pali fue eso. Ajá, sí, lo aprendí, sí, lo aprendí. Es muy buena pregunta esa, porque el término seca, qué bueno que lo dice, viene de sika. O sea, seca, o sea, y sika vienen de lo mismo. Seca es uno, ¿no?, que se entrena, ¿no? Entonces, por eso uno... Pero aquí, o sea, el término entrenamiento lo usa en un término mucho más amplio que cuando utiliza el término seca en el Abhidhamma, porque seca solamente se refiere a las personas que han alcanzado los senderos y frucciones de los primeros, segundo y tercero, ¿no? Y el sendero del cuarto estado de iluminación. ¿Por qué? Porque aquí dice que entrenamientos son, por ejemplo, todo lo anterior, las llanas materiales, las llanas inmateriales. ¿Por qué dice? Y lo que pasa es de que uno realmente seca cuando uno ya está, como quien dice, eso se llama, tiene un destino fijo. Todos los demás seres no tienen destino fijo. Entonces, uno en realidad es seca o está entrenándose cuando ya tiene un destino fijo. Entonces, ¿y quiénes son los que tienen destino fijo? Solamente los seres que han alcanzado el primer estado de iluminación, no en adelante, hasta el sendero de Arahant. Esos seres todos tienen un destino fijo, pero todos los demás no tienen destino fijo, ¿no? Pero en este caso, Sika no solamente se refiere a los seres, sino se refiere a las personas que practican Sila, aunque no tengan ningún estado de iluminación, a los seres que practican llanas, ¿no? Pero buena pregunta. ¿Cómo? Gracias. La traducción es de Sika, es entrenamiento. Seca y Sika es lo mismo. Sí, porque seca, o sea, la I se fortalece. Claro. Entonces, seca es uno que todavía está entrenándose. Pero claro, entrenándose no significa que tenga, pero que ya se entrenó, digamos, en lo... A eso se refiere. Sí, sí. Entonces, bueno, y ahí termina, ¿no? Dependiendo de la virtud, fundado en la virtud, desarrollando, incrementando los 7 factores de la iluminación. Eso en el Himavanta Sutta. De esta forma aquí se ha hecho la explicación común de acuerdo a la letra y el significado de las palabras comunes de los preceptos. O sea, de que por eso, en realidad lo que está diciendo aquí es de que si uno no practica esta regla de entrenamiento, entonces uno no puede seguir a los 7 factores de iluminación y todo eso, ¿no? Ahora, luego, con respecto a los 5 primeros preceptos, se debe comprender y determinar la dilucidación de los diversos significados. Eso ya lo hicimos. Entonces ahora, eso es lo que va a hacer ahora. Entonces ahora voy a explicar, y esto es muy interesante, ¿qué significa matar? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a entrar en ese terreno ya más
complejo, ¿no? Entonces, el problema de traducir es muy difícil traducir, porque panatipata nosotros lo traducimos como matar, ¿no? Pero en realidad panatipata es un compuesto de dos palabras en Pali, que es pano, ¿no? Y pano, ahí está la explicación. La continuidad de los agregados kanda santati, que está ligada por la facultad vital. O sea, que de acuerdo con esta definición, o sea, cualquier ser, ¿no? O sea, esto incluye, ¿no?, cualquier ser sintiente, ¿no? Pero, por ejemplo, un árbol o una planta, no obstante que de acuerdo con el Vinaya los monjes no podemos hacer, ni cortar, ni cavar, no tiene la facultad vital. Entonces solamente es cortar, bueno, en este caso un ser sintiente es una continuidad de los agregados, y normalmente son 5 agregados, o mente y materia, ¿no? Normalmente nosotros hablamos de un ser, ¿no? Pero el ser es un concepto, y el referente de ser es los agregados, y los agregados son realidades últimas que están surgiendo y cesando. Y mientras existe la facultad vital, hay dos tipos de facultad vital: la facultad vital material y mental. Esos agregados van a existir en una existencia, ¿no? Entonces eso significa ser, o digamos pan. Ahí yo puse una nota porque yo traduzco panatipata como matar, pero pana literalmente significa eso, un ser sintiente, y atipata, literalmente atipata significa hacer caer, ¿no? O sea, atipata significa cortar los agregados, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos la definición de matar. Y esto es muy interesante. A ver, hay una cuestión en el chat. Solamente de los 3 componentes del recto lenguaje, recta acción y recta vida. Ok, entonces ahí nosotros tenemos la definición de matar, ¿no? ¿Cómo? A ver. Bajo la mano. ¿Debajo la mano? No. ¿Tienes una pregunta, Juan? Sí. Es que no encuentro el cuadro para verme, pero bueno, está bien en vista. Estándar, ocultar, galería, lado galería. Ya, ok. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahorita que acaba de decir la definición de Pano y Atipatá, cuando dice que solamente matar o dejar caer a seres, bueno, con el nombre, el concepto seres de los 5 agregados, mi pregunta es entonces, y como dijo bien, el de las plantas y los árboles y todo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los animales? O sea, a lo mejor uno piensa animales grandes, o uno puede pensar cucarachas, o uno puede pensar hormigas, sobre todo eso, ¿no? Uno como laico, ¿cuánto es su compromiso en cuanto a todo el curso, ¿no?, completo de acción en cuanto a los animales?
No, o sea, o grandes. matar es matar, Hasta un oso. o sea, de que incluye desde una hormiga, digamos, no sé si ahora más chiquito, ¿no? Una pulga, ¿no? O sea, hasta un elefante, no sé, una ballena. Son todos continuidad de agregados ligados por la facultad vital. Ahora vamos a ver también si son cursos completos de acción o no, y vamos a ver cuándo es más grave la acción de matar y cuándo es menos grave. Y vamos a ver muchas cosas más. Pero en realidad... Sí, adelante. No, o sea, a mí eso me trae en serio conflicto realmente, porque estoy tratando de hacer y la práctica de Sila y la práctica de la virtud y todas las mañanas estamos con los 5 preceptos, pero a veces encuentro animales o a veces digo, ¿qué hago? O sea, eso sí es un conflicto, no sé si es conflicto mental y no sé cómo actuar. Por eso es mi pregunta y mi preocupación como para ir cada día más refinando mi Sila. Estos son estados de entrenamiento que uno tiene que tratar de practicar, ¿no? O sea, uno falla, ¿no? Con relación a los preceptos. También vamos a ver eso con relación a la ruptura de los preceptos. O sea, pero en realidad lo importante es que nosotros entendamos bien qué significa cada uno de estos, y aunque uno a veces lo hace, como usted dice, ¿no? Usted dice que lo hace, ¿no? Pero en realidad, bueno, pero es importante saber que, no sé, matar a una hormiga es matar, digamos. Es que también está difícil, un poco difícil, porque también, por ejemplo, una bacteria o un parásito... Pero eso no son seres sintientes. No. Pero Las bacterias no son seres sintientes. Hay unas lombrices que luego tienes en el estómago que... Eso sí. Pero tienes que reconocerla, ¿no? Que también. Como ser sintiente. Sí. Pero las bacterias ni los virus se consideran seres sintientes. Porque, claro, ¿por qué razón? Porque para que sea un ser sintiente se tiene que agregar un elemento más, ¿no? Que tiene que originarse por alguno de los 4 modos de origen, ¿no? Entonces los modos de origen son, o sea, nacimiento en el vientre, huevos, humedad y espontánea. Muy bien. Entonces, las bacterias y los virus no se reproducen de ninguna de esas formas. Se duplican entre sí. Entonces, por eso, tomar el antibiótico, por ejemplo, usted ahora, no significa que uno esté matando a seres sintientes. Es como nuestras células también se duplican así. Esos no son seres sintientes. Pero forman un ser sintiente. Sí, forman. Por eso está la facultad vital ahí, que liga todo. ¡Wow! ¿No? Sí. ¿No? Entonces, sí. Claro, o sea, a veces uno no los ve a los seres sintientes, ¿no? Sí. O sea, entonces uno no tiene percepción. No, pero sí, esto es una discusión que no vamos a terminar más. pero, a ver, avancemos un poco, ¿no? Con esto. Entonces, aquí nosotros tenemos la definición. Ahora, estas explicaciones no solamente están aquí. O sea, esto está también en otros lados del canon. En este caso del comentario. Pero. Entonces, ¿qué es matar? Entonces, ahí, en Pali nosotros leemos de atrás hacia adelante. Panatipato es matar, ¿no? Que literalmente significa hacer caer a tipata a un ser sintiente. Hacer caer es matar. Entonces, Panatipata significa, mire ese compuesto que está ahí, para los estudiantes de Pali. Vadaka Chetana, la intención de matar, la abolición de matar, ¿no? Y después dice, Añatara Dwara Pavata. Eso significa, Pavata significa que ocurre, ¿no? Añatara Dwara significa en una cierta puerta. O sea que la abolición de matar no solamente surge en la mente. ¿Cuáles son las puertas?
Kaya Wachi Dwaranam. En una cierta puerta de la puerta del cuerpo o la puerta del lenguaje. O sea que nosotros podemos tener la volición de matar en la mente. Siempre va a ocurrir ahí. ¿No? Pero eso no es transgresión de ninguna regla de entrenamiento. Pero cuando esa volición, ¿no?, ocurre también en la puerta del cuerpo o en la puerta del lenguaje, ¿no? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces después sigue Upakama Samutapika. Entonces la volición que ocurre en la puerta del cuerpo o la puerta del lenguaje, Samutapika significa origina, da origen a Upakama. Upakama significa esfuerzo, o yo tradujo ahí como acometido, ¿no? Porque hay tantas palabras para esfuerzo, o sea que, entonces, bueno, buscamos algún español diferente. Pero en realidad Upakama significa, ¿no?, que uno hace algo a través del lenguaje o del cuerpo, ¿no? Y después sigue Jivita Indriyu Pachedaka. No, porque es todo un compuesto. Entonces ese esfuerzo o esa cometida corta Upachedaka, Jivita Indriya, la facultad vital, ¿no? Entonces Tasa Panasa, de ese ser sintiente, sañino, por parte de uno que lo percibe como ser sintiente. Pana sañino, ¿no? O sea, de que nosotros aquí tenemos todos los elementos para entender lo que es matar, ¿no? Entonces, es una volición de matar, primero, que no solamente ocurre en la mente, sino que ocurre en la puerta del lenguaje o el cuerpo. Uno puede matar a través del cuerpo o puede matar a través del lenguaje, ¿no? O puede matar escribiendo, ¿no? Pero, o sea, por un email, no por WhatsApp. También eso sería lenguaje, ¿no? ¿Cómo? También sería lenguaje eso. Eso es cuerpo, ¿no? Eso, bueno, lo que pasa, bueno, cuando uno escribe es cuerpo. Pero todas las acciones, eso también vamos a ver. No obstante, puede uno matar por el medio del lenguaje. Todas las acciones de matar se consideran acciones de la puerta del cuerpo por la gravedad, ¿no? Entonces uno tiene la volición de matar. Badaka Chetana. Esa volición también ocurre en la puerta del cuerpo y en la puerta del lenguaje, o sea que hay muchos procesos cognitivos ahí, ¿no? Entonces, cuando ocurre en la puerta del cuerpo, uno habla, perdón, uno actúa. Cuando ocurre en la puerta del lenguaje, uno habla, ¿no? Y entonces, y esa volición hace de que uno haga algo con el cuerpo o con el lenguaje, diga, ¿no? Y eso tiene con el propósito de cortar la facultad vital de tasa panasa, de un ser, ¿no? Y pana sañino significa por parte de uno que lo percibe como un ser sintiente. O sea, de que uno tiene que percibirlo como ser sintiente. O sea, normalmente, se requiere eso. Lo que pasa es que la mente funciona muy rápido, ¿no? Pero entonces, primero uno tiene que ver un ser sintiente. Entonces después tiene la intención de matar, ¿no? Entonces, y esa intención uno lo tiene que canalizar a través de la puerta del cuerpo o a través de la puerta del lenguaje. Y esa volición canalizada a través de la puerta del cuerpo y del lenguaje origina, digamos, un corte de la facultad vital de ese ser. Entonces, eso significa matar. Entonces, ahora, más adelante, vamos a ver, ¿no?, que aquí hay ciertos componentes, ¿no?
pero nosotros sabemos, entonces, volviendo a la pregunta de Juan, que es muy importante, ¿no? Entonces, cualquier, o sea, claro, o sea, dice una hormiga, no sé, Nace por huevo. o sea, ¿cómo? Nace por huevo. La hormiga. Sí, o sea, ¿no? O sea, es impresionante. Yo estaba leyendo un artículo la otra vez que hay, creo que, la cantidad de hormigas que hay en la Tierra por cada individuo. No sé si ustedes leyeron eso. No, pero sí. Ay, No sé, o sea, Superan. sí, solamente de hormigas. sí, de hormigas. De hecho, Pero uno va caminando por ahí, uno ve los hormigueros, es increíble. Son todos seres sintientes. Es increíble la cantidad de seres sintientes. Por eso cuando estudiamos Abhidhamma, o en uno de los cursos, de que se recuerdan las cosas que son infinitas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? la materia, los seres, el espacio y más infinito que eso, el conocimiento del Buda. Ok. Wow. Eso. Aunque Sí, tengo la duda de cómo puede ser algo más infinito que otro. pero sí, o sea, los seres son infinitos, o sea, ¿no? Ya no solamente en cantidad, sino también en variedad, ¿no? Sí. Entonces, no sé, Juan, si eso está Hay parásitos que nacen por huevo. respondido. Una hormiga, ¿cuántos agregados tiene? 5. Ya. Y más aparte de eso, la condición de nacer de huevo, ¿cierto? Sí, o sea, que una hormiga es un ser sintiente, o sea, definitivamente. Las chicas. ¿No? Un mosquito también. Sí, ¿no? Sí, son, Los chinches también. a lo mejor nacen a través de la humedad, Sí. ¿no? O sea, son formas inferiores de vida, ¿no? Las que se originan a través de la humedad. Pero lo que es increíble, o sea, como decía Iván Bodhiñana, el conocimiento del Buda, ¿no? Sí. Porque, de acuerdo con los comentarios, los seres humanos pueden originarse de acuerdo a los 4 modos. ¿No? Ya hay historia en los Yatakas de seres originados humanos de la humedad, ¿no? Origen espontáneo al comienzo del universo, ¿no? De huevos también. Eso es más difícil. Usted lo mostró. Es humano. De ser los humanos, digo. Sí, de huevo. Pero digo, Cursos usted nos mostró. ¿cómo? En uno de los cursos usted nos mostró cómo había una de un huevo de un humano. No, lo que pasa es de que aquí en el Museo de Antropología de Jalapa hay un mito de uno, no sé si de los Olmecas o de una de las culturas prehispanas, y está, digamos, la representación en piedra del humano originado de huevo. Es increíble, ¿no? Porque, o sea, aparentemente no hay punto de contacto y todo, pero ahí está es una pieza muy preciada ahí en el museo, que si tiene oportunidad vayan a verlo, ¿no? Yo lo compartí. Ok, veamos una lámina más. Pero entonces eso significa matar, ¿no? Ahora, sí, o sea, no muchos siguen los preceptos, ¿no? ¿No? No, digo, o sea, uno puede, o sea, usted sí la echara, ¿no? O sea, uno practica esto, o sea, uno puede fallar, ¿no? Pero uno tiene que tender pero es difícil, ¿no? Cuando hay polilla o chinches. ¿No? Es difícil. O sea, practicar esto cuando uno entiende bien lo que es. Ahora, veamos el segundo. Perdón, por eso también el otro concepto de la contención. Ok, a ver. Es de poco a poco el ir trabajando esa contención. Exactamente. No nada más para el sangha, sino también como laicos. Sí, definitivamente. ¿No? Venerable, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta?
Porque, Sí. Porque, como dice Juan, yo, por ejemplo, tengo siempre esta duda, porque uno, cuando me pongo a limpiar, ¿no? Yo muchas veces me pongo a limpiar y después, los productos que utilizo, de repente después me encuentro con un insecto muerto. Entonces, digo, es como un conflicto eso, porque como que limpiar hay que limpiar. Y no sé, o sea, siempre estoy con eso. O por ejemplo, en este lugar que yo vivo hay muchas arañas y grandes. Es increíble porque yo cuando las veo, las saco, no las mato por supuesto. Es increíble porque yo digo, ¿cómo tienen mente, no? A veces me acerco y se hacen como las muertas, se arrollan todas. Sí, es increíble, increíble. Entonces yo no les hago nada, pero muchas veces, por ejemplo, si me voy un par de días o algo, si pongo algún preventivo, pero en definitiva yo digo, si yo pongo algo es porque mi intención es que ellos no estén. Siempre me quedo con la idea, me quiero consolar que es como que, bueno, como que es preventivo, con este olor no va a entrar. La intención no es matarla, sino claro, que no estén. No es matarla, pero a veces sí encuentro muerta. O sea que alguna que está, yo no tuve la intención, pero ella por mi culpa murió. O sea que ahí no me libero. No, sí, porque se requiere la intención, ¿no? Sí, o sea que se requiere la intención. O sea, si usted no tiene la intención, no existe, o sea, está faltando eso. ¿No? Yo nunca tengo la intención, pero y de momento que las conozco más, porque uno porque no se detiene a mirar a veces a los insectos ni nada, pero por ejemplo los caracoles y todo, es increíble como ellos, el miedo que les tienen, ¿no? Porque ellos saben, tienen mente, o sea, pero bueno, es lo que hay, estamos en San Sara, ¿no? No, uno se da cuenta de todas las formas de vida que hay, ¿no? O sea, uno normalmente no le pone atención a eso, pero la cantidad, aquí por ejemplo hay arañas, ¿no? Pero aquí convivimos bien con, ¿no? Bueno, A veces. Entonces veamos el segundo precepto por lo menos para, ¿no? Ya es más de... ¿Cómo? Ya pasas de Iván. Sí, pero veamos Adina Dana, ¿no? Entonces Adina Dana es un compuesto también en Pali. Adina significa no dado, ¿no? Lo no dado. Adana significa tomar, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa lo no dado? Significa lo que pertenece a otro, ¿no? Pero aquí hay una cosa, donde la propiedad en que otro esté en condiciones de hacer lo que desee sin merecer castigo y sin incurrir en falta. O sea, de que, por ejemplo, eso no significa que uno le tiene que robar a un ladrón, como dice, y que tiene 100 años de perdón, como es el dicho. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Sí. No quiero decir eso, pero en realidad, o sea, la propiedad tiene que ser intachable de la otra persona normalmente. Ahora, nosotros traducimos a Adina Dana, ¿no? Porque Adana significa tomar o apropiarse y Adina significa lo no dado, pero nosotros traducimos Adina Dana como robar. Pero ustedes van a ver lo complicado que se vuelve esto y lo complicado que se vuelve. Ustedes si creen que con la definición esa de matar vamos a resolver muchas cosas, ustedes van a ver, o sea, cuáles son los que se llaman Pali Prayoga, que son los medios para matar. Y después vamos a estudiar cuáles son los medios para robar, ¿no? Entonces vamos a ver esta definición nada más hoy y en la próxima clase seguimos. Entonces, vamos a leer desde atrás en Pali. Adina Dana significa tomar lo que no ha sido dado, ¿no? Pero digamos que eso es robar, ¿no? Y entonces eso significa Teya Chetana, que es la abolición
de apropiarse, de robar, digamos, son sinónimos, ¿no? Y, de nuevo, Añatara Dwara Pavata. Esa abolición ocurre también en una cierta puerta. Añatara significa cierta, Dwara, puerta, Pavata, que se origina. La abolición de robar que se origina en una cierta puerta, ¿de cuáles? Kaya Vachi Dwaranam, de la puerta del cuerpo o la puerta del lenguaje. O sea que robar también, Sí, sí. uno se puede robar así o a través de una orden, que puede ser, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Y ahí dice Samutapika, entonces esa abolición da origen, Upakama, que es la cometida o el esfuerzo, ¿no? ¿De qué? Tada Ayaka, ¿no? De tomar eso, ¿no? Tada es eso, Adayaka es apropiarse, tomar, ¿no? Parigajita sañino, por parte de uno, ¿no? Que percibe, sañino, para parigajita, algo que ha sido, que pertenece a otro, ¿no? Entonces esa es la definición de robar, ¿no? Entonces, o sea, es increíble, ¿no? Esto parece estudiar, no sé, a lo mejor en Derecho estudian así, yo no sé. No sé, creo. ¿No? Ojalá. Y esto tiene 2600 años. No, o sea que, así que, pero bueno, entonces, Atina Rana, entonces eso, robar, ¿no? Que es la abolición de apropiarse, ¿no? Que ocurre en alguna de las puertas, que sea del cuerpo o del lenguaje, y que da origen al esfuerzo de apropiarse de eso que es propiedad de otro, y uno percibe a eso como de propiedad de otro. Eso también es importante. Que uno, o sea, que en el primero también uno tiene que percibir como ser sintiente. En este caso uno tiene que percibir como que no es de uno, que es del otro, ¿no? O sea que cuando ustedes, no sé, ahí recogen las limas, eso está en el camino, o sea, no es de propiedad de otro. El árbol a lo mejor está, ¿no? Pero No, o sea que no cuando se está preocupe. el árbol del otro lado de la cerca, yo no agarro las limas. Cuando está de este lado del Exacto. camino, sí. Ok, entonces yo creo que por hoy, Venerable, encontré los 4 infinitos. a ver, aquí me va a decir de nuevo los infinitos. Dígalo en pali también. Chataró te asankeya koti yesam na nayati satakayo cha acaso chakabala chanantaka budanyanam apameyam na saka ete villanitum. Ok, dígalo en español. De estos 4 incalculables no se conoce un límite. Grupos de seres, espacio, infinitos universos y el inmensurable conocimiento del Buda. No es posible conocer estos 4 porque son infinitos. Listo. Estos seres. Ujú. O sea que la cantidad de seres sintientes que hay. Y también aquí dice Vaceta. Hay una época, ese es del Agaña Sutta. Después de un largo periodo de tiempo, cuando, como ocurre en ocasiones, cuando este universo se disuelve. Cuando el universo se disuelve, generalmente los seres renacen en el plano radiante, Avasar. Allí ellos son creados por la mente, se nutren del regocijo, resplandecen con su propia luminosidad, andan en el espacio viviendo en esplendor y permanecen por un largo periodo de tiempo. Vaceta. Hay una época después de un largo periodo de tiempo, como ocurre en ocasiones, cuando este universo se expande. Cuando el universo se expande, generalmente los seres, habiendo perecido en el plano del reino radiante, vienen a este estado humano. Aquí ellos son creados por la mente, se nutren del regocijo, resplandecen con su propia luminosidad, andan en el espacio viviendo en esplendor y permanecen por un largo periodo de tiempo. Y bueno, Esa es la reconexión espontánea, así es, el comienzo del universo. sí.
Ok. Muy bien.